Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este gnomo nórdico navideño. Es muy sencillo, la verdad. El paso a paso es fácil, económico y espero que sea de ayuda y les inspire a hacer muchos para esta Navidad. Recuerda que una manera de apoyarnos, una manera de ayudar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta allí en la parte baja, suscribirse en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También déjanos tu comentario, que es muy importante para saber qué te pareció el trabajo, y comparte por favor este video con todas las personas que más puedas, así nos ayudas muchísimo con el algoritmo de YouTube, que últimamente está un poco lento, está un poco como difícil, ¿sí? Entonces si tú lo compartes, si le das me gusta, nos ayudarías muchísimo. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, los materiales que necesito para realizar este gnomo: tengo peluche de pelo largo, en esta ocasión es así gris, veteado por decirlo así. Tengo un calcetín, ¿sí? Así muy navideño en color rojo y verde. Una pieza muy pequeña de fieltro, este es del que es acartonado, que aproximadamente el grosor es de 3 milímetros. Tengo una esfera de icopor, telgopor, unicel, porexpan, le tienen muchos nombres. El contorno, o sea, si lo mido, mide 32 centímetros. Necesito otra de 19 centímetros y la más pequeña es de 13 centímetros. ¿Listo? Guantes, en este caso tengo estos guantes así de este tejido. Hay este que parece como peluche, los vamos a necesitar los dos. Y ustedes pueden reemplazar estos guantes por medias también, o sea, cualquiera de las dos, sean guantes o sean medias, pueden aplicarlo a este proyecto. Algodón de relleno, necesito un bisturí de lámina de estos que tenga muy buen filo, y también uno de punta de lanza, porque lo necesito para unos orificios. Si no lo tienen, un cuchillito de pequeño nos queda muy bien, un punzón también. ¿Listo? Tijeras, palitos de brocheta. Necesariamente lo que necesito son estos extremos, entonces esos son los que vamos a utilizar. Silicona caliente. Y recuerden que si de pronto algún material se me ha olvidado, necesito peluche también, ahorita se los muestro. Si se me olvida, igual en la descripción debajo del título está el nombre del canal. Actualmente hice más, allí debajo del canal dice más, allí dan clic, esa es la descripción, dejo la lista de materiales completa. Y cuando normalmente necesita un proyecto moldes, también les dejo el enlace, pero ese no los van a necesitar. Les voy a explicar cómo sacar cada una de las piezas. Bueno, y con eso comenzamos. Bueno, aquí tengo el guante que corresponde al cuerpo. Como verán, hay uno que no tiene dedos, porque en un proyecto anterior los utilicé para hacer unos mini gnomos, entonces le quité todos los deditos y aquí está el completo. El que voy a usar inicialmente es este, el que no tiene dedos. ¿Qué voy a hacer para emparejarlo en la parte baja? Voy a dar vuelta a la pieza, porque necesito, por ejemplo, los orificios donde están los dedos, necesito totalmente sellarlo. Igual el del dedo pulgar. Lo vamos a sellar, lo pueden coser, si quieren lo pueden sellar con costura o con un poquito de silicona. Yo, para hacerlo un poco más rápido, bueno, podría hacer silicona, pero lo voy a hacer unas puntaditas, porque lo único que necesito es cerrar y eso no se va a ver. ¿Listo? Entonces aquí en los extremos, en una puntada envolvente, o puede ser de esta festón, cualquiera. Lo importante es que todos los orificios de los dedos necesito taparlos. Bueno, ya lo cosí, miren que lo cosí hasta en un color claro, blanco, para que ustedes notaran la costura. También en el dedo índice lo hice y así ya me queda perfecta la pieza sellada. ¿Listo? Miren, queda como si fuera la media. Por eso les digo que el proyecto lo pueden hacer tanto con un guante, que si encuentran la pinta o lo que a ustedes les gusta, perfecto, como también lo pueden hacer con una media, con un calcetín. Bueno, esta es la esfera, la más grande, la que mide 32 centímetros, y por ejemplo a las de 19 la corto en dos. Miren, aquí está, la corto en dos, la de 19 centímetros, y la de 13 también la corto en dos, porque solamente necesito media, ¿sí? Solamente necesito un pedacito, no más. Entonces estos van a ser los zapatos, esta va a ser la nariz y este es el cuerpo. A este cuerpo le debo quitar un poco de la base para que permita calzar luego los zapatos. ¿Listo? Entonces por eso le voy a quitar un poquito.
con mucho cuidado, ¿listo? No se vayan a ir a lastimar, no se vayan a cortar. Listo, miren, así la base, si quieren un poquito más, pero recuerden que con mucho cuidado. Listo, ya esto no lo necesito. Y aquí ya tengo, recuerdan, el guante, entonces lo voy a introducir. Y que la base quede donde lo cosí, listo, que la base es la parte de abajo. Miren, bien, así, no se nota mucho, esto no se va a notar porque aquí va a ir un bracito, acá va el otro, esa es una costura normal del guante, entonces todo eso se disimula, pero podemos utilizar lo que nos sirva del guante. Bueno, ahora entonces en la parte superior que me queda lo voy a cubrir, miren cómo queda abajo. Aquí se lo aplico es a la tela y luego lo pego sobre el icopor, porque recuerden que como esta pistola, la silicona está caliente, me derrite el icopor. Entonces dejo que se enfríe un poquito y luego lo pego. Ahora voy a trabajar lo que corresponde a los pies del gnomo. Y en esta ocasión entonces voy a tomar el otro guante. El otro guante tiene el mismo problema, lo trabajé en otro proyecto y entonces me quedó este y este lo voy a dejar por ahora entero. Y lo que voy a hacer con el otro es abrirlo para cubrir estas medias esferas. Bueno, ahora entonces, como vieron, corté el guante para tener la mejor pieza, la mejor parte de cada uno de ellos. Entonces ahora en este momento coloco la esfera, este es el derecho de la tela, entonces coloco la media esfera en la parte del revés y poco a poco voy a empezar a cubrirla. Voy a procurar, ya tengo desconectada mi pistola de silicona, voy a procurar que la silicona no esté tan caliente para que no vaya a deshacer o vaya a derretir el icopor. Entonces voy a ir aplicando de a poquitos y voy haciendo la prueba. Si veo que se derrite, espero un momento más. Como pudieron ver, es muy sencillo, solamente es pegarlos. Entonces ahora voy a aplicar silicona caliente también para pegarlas sobre la base de fieltro. Entonces voy a calentarla de nuevo, la silicona, no sé si de pronto se me alcanzó a enfriar, espero que no. Entonces aplico bastante y hago presión para que pegues bien sobre el fieltro, pues dándole un poquito de contraste de color, ¿no? Porque podría hacerlo con el mismo peluche, pero quise hacerlo con algo que fuera mucho más acartonado. Entonces este fieltro es perfecto. Bueno, y ahora que esté seco, entonces voy a empezar a cortar. Bueno, aquí ya tengo el cuerpo, ya tengo los zapatos, entonces ahora voy a tomar los palitos de brocheta que les dije al principio. De esta pieza no es que necesitemos mucho, necesariamente sería el extremo, y el bisturí o cuchillita que les digo que deben tener para que cortemos tanto los palos como hacer el corte en el icopor y nos quede perfecto. Entonces lo que voy a hacer es cortar aproximadamente, ya les digo cuánto voy a cortar el palito aproximadamente de 6 centímetros, ¿sí? No es más,
6 centímetros y voy a conservar la parte de la punta. Los 6 centímetros son incluidos la punta. Entonces aquí lo marco con el mismo bisturí o con el otro que me encanta porque sí es mucho más fuerte. Y tendré las dos piezas. Bueno, ya tengo los palitos de 6 centímetros. Entonces ahora lo que voy a hacer es introducirlo en los zapatos para tomar la medida que necesito, justa. No va a ser en el centro, sino aproximadamente en la mitad de esa mitad, ¿sí? Sería como en la cuarta parte. Entonces voy a introducir este, como tiene el palito, va a ser mucho más fácil. Mire, introduce de una. Entonces, y ya luego lo pongo al revés. Mire, así. O sea, primero con él me ayudo y hago el orificio. Y ya esta parte que está plana, esta parte es la que voy a introducir y la voy a pegar de una vez. Entonces aprovecho, pongo un poquito de silicona y lo introduzco en el orificio, que me quede firme. Listo. Bien, y lo mismo hago con el otro. Como ya los tengo listos, entonces miro aproximadamente en el centro donde me van a calzar. Tengo que buscar que sea más o menos en el centro del cuerpo. Ahí, por ejemplo, ya los introduje. Pero recuerden que tengo que pegarlos porque si no me van a quedar luego mal. Entonces digamos que ahí están, listo. Entonces ahora los voy a sacar solo un poquito y le voy a aplicar silicona con mucho cuidado, ¿listo? Bueno, miren que ellos quedan súper firmes, ¿sí? Se para perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es los brazos, ¿sí? Porque no quiero que se me quede sin brazos. Entonces ustedes deciden de cuál de las dos prefieren poner los brazos. Yo, para hacerle juego con el traje, entonces le voy a quitar 2 deditos. Estos equivalen a los brazos del gnomo. Los voy a rellenar, ¿sí? Los relleno de algodón y también los pego. Bueno, aquí ya están listos. Aprovechando que me quedó de este peluche cuando forré los zapatos, yo le iba a poner inicialmente estas esferas de manos. Estas son de madera, pero la verdad que me parece que se ve mucho más lindo si le coloco esto como si fueran guantes. Se ve más bonito. Entonces eso es lo que voy a utilizar. Por eso es que todo siempre sirve. No boten los materiales, porque a veces estos sobrantes les sirven para hacer otros. Y acá iba a ser la mano, pero al ver que esta parte queda así y con el guante tapa, entonces preferí que me quede como una mano con un guante. Queda mucho mejor presentado. Bueno, ya listos, entonces los voy a pegar. Recuerdan que les dije que, por ejemplo, en el caso del dedo, como lo cosí, no se va a notar mucho. Y ahí pongo el brazo, entonces menos se va a notar.
Bueno, aquí entonces están pegando, todavía está en el proceso. Lo voy a dejar aquí a un lado y ahora lo que voy a hacer es cortar el peluche. Este peluche de pelo largo se corta en el sentido de la caída, listo, se corta por el revés y puedes utilizar un bisturí de estos de punta de lanza o unas tijeras que tengan mucho filo, porque lo único que se corta es la tela, no se corta el peluche. Entonces por eso se necesita que sea algo que tenga muy buen filo. Voy a hacer aproximadamente como una especie de triángulo. ¿Sí? Normalmente uno se hace una base en la cabeza, que es como un triángulo, y eso nos va a dar la caída que necesitamos para las barbas. Toman medidas si quieren. Por ejemplo, yo aquí voy a tomar una medida aproximada. Digo que sea de 10 centímetros de largo, 10. Y aquí le voy a poner 11. Entonces igual 10 y 11 más o menos, calculando, para que me dé, es como si cortáramos un cuadrito. Las personas que no encuentran peluche, recuerden que les compartí un video de cómo hacer sus barbas con pompones de peluche. Aquí en la parte superior les dejo el enlace para que lo conozcan y así no tienen que comprar de pronto una pieza muy grande para solamente un muñequito. Entonces aquí voy a cortarlo. Recuerden que solo la tela. Entonces por aquí van a ver mucho mi mano, pero es para mostrarles más o menos cómo cortan. Y miren que yo solamente estoy cortando la tela. Bueno, aquí miren, él quedó, yo le iba a poner más triangular, pero pues así me parece que también quedó bien. Si quieren lo ponen más corto para que también se les vea los zapatos, eso va por gusto de cada uno. Sí, a mí también me gustaría que se vieran los zapatos, entonces lo voy a cortar un poquito más. Bueno, ya lo pego en la parte superior de la cabeza, se aplica buena silicona. Y del sobrante, por allí que sobró cuando estaba cortando sobró este pedacito, entonces también se lo voy a colocar aquí para que se vea más desaliñado. Si quieren pueden poner varios, eso hace que se vea muy lindo. Bueno, ahora voy a tomar una pieza sobrante de tela de un retazo, ¿sí? Es de color rosa pálido, y voy a cubrir la media esfera de la pequeña de las que les mostré inicialmente. La corté por la mitad y entonces la voy a cubrir. El proceso igual como se hizo con los zapatos, la silicona que no esté tan caliente y empezamos a pegar. El sobrante lo cortamos para que nos quede a ras. Bueno, ahora aplico silicona, bastante silicona para que pegue muy bien. Listo, sobre las barbas y sobre la parte superior de la cabeza. Miren que esto se hace con puras bolitas se puede decir que con muchas bolitas de icopor se hace este trabajo. Entonces aquí lo pego. Bueno, ya aquí queda. Entonces ahora voy a empezar a trabajar el calcetín que va a ser el gorro del muñeco. Voy a tomar un poquito de algodón de relleno porque lo voy a poner en el extremo, en todo el extremo. En la punta de la media voy a colocar este algodón. Y miren
que voy a tomar de este cordón, pueden tomar cualquiera que tengan, y voy a hacer como un pompón con él. Y le hago un moñito y listo. Pueden ponerle un cascabel. Voy a ver si tengo uno y le pongo un cascabel. Les puse el cascabel que les digo. Esto le da todavía mucho más ruido, por decir así, a este tipo de proyectos. Le voy a poner un poquito de algodón de relleno. Si ustedes ven que de pronto su media está muy larga, entonces le pueden cortar y eso les va a servir para otro trabajo, para otro proyecto. Yo aquí apenas voy a medirlo en el mío. Voy a mirar si es mucho, si al contrario es poco. Vamos a ver. Y no metan mucho algodón, ¿no? O sea, que quede blando, que quede movible. Eso ayuda mucho y hace que sea muy lindo el proyecto. Voy a mirar de nuevo, porque él tiene que quedar así. Y esta parte tiene que quedar más caída. Aquí hay que rellenarlo todavía un poco. Todavía me falta un poquito de relleno. O también cuando lo ubique, cuando lo ponga, cuando lo empiece a pegar, entonces a medida de que vaya, por ejemplo aquí, que ya lo tengo casi listo, lo puedo pegar sobre la nariz y ir pegando poco a poco y ponerle un poquito de algodón de relleno para que no me vaya a quedar tan vacío. Bueno, y así queda. Entonces lo pego por detrás. Miren todo donde lo he pegado. Si quieren pueden poner peluche. Yo no voy a ponerle peluche en esta ocasión porque la verdad tiene mucho detalle, tiene mucha cosa que no necesita, pienso yo. Este cascabel creo que le dio un toque muy decorativo, muy lindo. Le voy a poner este aviso. Esto es unas tablitas que venden. Yo lo pinté, le coloqué Feliz Navidad, un cordón de del mismo que le coloqué en el extremo del gorro. Pues aquí lo voy a poner para que quede fijo. Listo. Y se lo voy a poner en la mano, aquí así. Se lo voy a pegar para que quede dando el mensaje. Entonces voy a ponerle aquí un poquito de silicona. Lo pongo y debo sujetarlo hasta que ya él pegue muy bien. Listo, miren que es un detalle muy sencillo, no tiene mucho trabajo. Costura, las personas que lo quieran coser, las partes de coser lo pueden coser o solamente trabajarlo con silicona, como hice yo el mayor tiempo, la mayor parte de este proyecto. Les quería compartir algo el día de hoy. Estoy trabajando un trabajo un poquito más largo, no alcancé a terminarlo, entonces por eso quise compartirles esta idea. Vamos a ver si ustedes allí lo aprecian bien. Listo, esta fue la idea que quise compartirles el día de hoy. Espero que les guste, que sea de ayuda. Recuerden que una manera de apoyarnos ustedes a nosotros es compartiendo nuestro trabajo, regalándonos un me gusta también es una manera de apoyar el canal. Suscribirse en el botón rojo si aún no te has suscrito, es totalmente gratis, solamente es dar clic allí en suscribirse y también déjanos tu comentario y lo más importante también, por favor, comparte. El algoritmo de YouTube no está enviando las notificaciones, no está recomendando nuestros videos, entonces esa es una forma de que ustedes activen, por decir así, el algoritmo del canal y esto permite que nos vean mucho más y así podemos también compartirles muchas más ideas. Esperamos, como les dije ahora, que el proyecto sea de ayuda, que les guste y que lo pongan en práctica.
Gracias a los miembros del canal, gracias a las personas que participan en el chat, gracias a todas las personas que nos ven de todos los países de todo el mundo. Mil y mil gracias. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.